Hermanos, buenos días. Somos la iglesia Campeones para Cristo de este maravilloso distrito que es San Juan de Lurigancho. Hoy, como todos los domingos, nos reunimos por este medio para escuchar la palabra del Señor. Pero primero vamos a ir a un versículo que dice así, que está en Romanos, capítulo 5, versículo 18. Que dice así en Pablo, ¿no? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué maravilloso, ¿no? Entendemos que al principio dice que todos nacemos con esa condenación. ¿A qué se refiere con esa condenación? Que en el principio de la transgresión de Adán, ¿no? En el origen, por lo que hizo Adán, todos nacemos con esa condición de pecado, con esa condición de transgresión, separados de Dios, ajenos a Dios, ¿no? Muy lejos del Señor. Por más que algunos podamos pensar de que sí estamos con el Señor, de lo que sí creemos, pero realmente no lo conocemos. Vivimos con esos pensamientos en la cabeza, pero no hay palabra en nuestra vida, por eso estamos lejos de Él. Porque la única manera de conocerlo es mediante su palabra, ¿no? Y dice que más abajo dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos la justificación de vida. Él justifica. Él no justifica, hermano. ¿Mediante qué? Mediante el sacrificio que hizo en la cruz. Él justificó. Él pagó nuestro pecado. Él pagó tu pecado. Pagó mi pecado en la cruz. Por eso nos justifica y nos hace justos como Él. Pero para eso tenemos que conocerlo. Para eso tenemos que meditar su palabra. Tenemos que oírla, porque la fe viene por el oír, y de ahí meditar esa palabra. Y esa palabra, hermano, hermana, hará la obra en tu corazón como en el mío. A eso vino Cristo a este mundo, a hacer ese puente, ese camino para el Señor. Porque el hombre estaba impedido, el hombre está obstruido de poder buscar a Dios. A eso vino Cristo, a ser ese mediador. Y lo hizo no porque califiquemos, no porque seamos buenas personas. Inclusive, no merecemos tal sacrificio, pero Él lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que muera por ti y por mí. Tenemos ese Dios grandioso, misericordioso, el cual tenemos que conocerlo. Sin más ni menos, ¿no? Damos paso a la alabanza. Que Dios me los bendiga y estén atentos a la palabra. Gracias. Gracias, Señor, por este día. Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. ¡Hey! Oh, oh, oh. Por lo bueno en ti, mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga.
Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Dios, hazme transparente, refleja en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Te rindo a ti mi voluntad, Señor. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Yes, Señor. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Oh, 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 oh. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Dios. Me rindo a ti. Sí, Señor. Te rindo a ti. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Yes. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Oh, 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 oh. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo en este día que Dios ha creado para tener un tiempo juntos de palabra y que sea el Señor glorificado en este tiempo, que sea la palabra del Señor alumbrando a nuestras vidas. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias, gracias Padre por este tiempo que tú has creado, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Sea tu palabra alumbrando nuestro entendimiento. Sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, enderezando nuestros pasos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en cada vida, Señor, que está oyendo tu palabra, en cada vida que tú has traído y que estás llamando, Señor. Damos las gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos está hablando acerca de cómo está nuestro corazón, de cómo está realmente el corazón de quienes Él ha traído, de quienes Él ha llamado. Por otro lado, siempre la palabra nos está mostrando acerca de cómo se encuentra el hombre, ¿verdad? El hombre de este mundo, cómo está el hombre caminando hoy en día. El hombre se encuentra haciendo la voluntad de Dios o haciendo su propia voluntad. El hombre se encuentra haciendo su propia voluntad. El hombre, ¿dónde está puesta la mirada del hombre hoy en día? ¿El hombre está confiando en Dios o está confiando en sí mismo? El hombre está confiando en sí mismo, está mirándose a sí mismo, está procediendo según su parecer, según su pensamiento y según su opinión y las muchas ideas que hoy en día está teniendo acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca de lo que hace, ¿verdad? Pero si hablamos de qué forma está enfocada la mirada del hombre,
hoy en estos tiempos. El hombre siempre tiene una mirada externa. El hombre siempre está puesta su mirada en las cosas que le pasan, en las cosas que acontecen, en las cosas que le faltan, en las cosas que de una forma u otra se presentan en su vida. El hombre está mirando de esta forma externa, ¿verdad? Está siendo movido por muchas cosas que acontecen hoy en día en su caminar. Pero ciertamente, para quienes hemos sido alcanzados por Dios, o para aquellos que Dios está trayendo, para aquellos que Dios está llamando, ciertamente Dios es un Dios de misericordia que nos alcanzó. Él es un Dios grande de misericordia, y no hay nada, lo maravilloso también, que no hay nada, ¿verdad?, que nosotros hayamos podido hacer o hecho para merecer esa misericordia de parte de Dios en nuestras vidas. Él es quien nos alcanzó, Él es quien nos halló, y no hicimos nada para merecer ello. La palabra nos enseña que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, según 1 Pedro 1:18. La palabra nos dice que cuando fuimos nosotros alcanzados por Dios, cuando fuimos hallados por Él, ciertamente antes de ese tiempo nuestra vida estaba conducida de una forma vana. Todo lo que hacíamos era vano, no había ningún valor, porque ciertamente éramos llevados por nuestros propios deseos y éramos simplemente arrastrados por el sistema de este mundo. Pero gloria a Dios, porque Él nos alcanzó, Él nos llamó, Él nos trajo, Él nos halló, ¿verdad? Y nos ha traído y nos ha llamado. ¿Para qué? ¿Para qué el Dios te trajo? ¿Para qué el Dios nos ha traído? Y Dios nos ha traído para ser alumbrados, ¿verdad?, por su palabra. Y lo que la palabra primeramente está haciendo en nuestra vida es poder entender y reconocer acerca de cómo estamos delante de Dios, acerca de cómo se encuentra nuestra condición delante de Dios, acerca de cómo se encuentra nuestra naturaleza. La palabra nos da a entender y a comprender acerca de la naturaleza de esta carne, acerca de cómo está el hombre, o cómo está nuestra naturaleza siempre siendo o procediendo de una forma contraria a la voluntad de Dios. La palabra siempre está hablando de cómo se encuentra el corazón del hombre, un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, un corazón que solamente lo conoce Dios, donde la palabra de Dios, ¿verdad?, es enviada al corazón del hombre para que la palabra haga una obra maravillosa, y solamente la palabra de Dios va a hacer esa obra en el corazón del hombre, una obra interna. La palabra ciertamente nos empieza a mostrar y nos empieza a dar a conocer, y solamente por la palabra podremos conocer al Dios verdadero, un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios grande en misericordia, donde también entendemos que el hombre no lo es. El hombre no es bueno, el hombre no es santo. La palabra del Señor nos da a conocer que Él nos ha traído para que mediante la palabra oída en nuestra vida se cumpla su voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar, en esta vida, donde el autor de esa obra, el autor de esta obra maravillosa, donde ciertamente hay una obra de transformación en el corazón del hombre, donde Dios no solamente ha venido a ayudar al hombre o a ser parte de su vida, sino Dios ha venido totalmente a hacer una obra transformadora en el corazón del hombre, ¿verdad? Y cuando hablamos de una obra de transformación, una obra completa, una obra donde Dios engloba cada área de la vida del hombre, y Dios va a tratar cada corazón, Dios va a moldear cada vida conforme su voluntad mediante su palabra. Y si Dios le ha placido alcanzar aquella vida, ciertamente lo que Él ha empezado, Él lo va a culminar. Él es quien crea donde no hay nada, ¿verdad? Él es quien produce donde está seco y árido. Podemos ver una tierra seca y árida. Él es un Dios que puede hacer que de esa tierra seca y árida pueda convertirse en una tierra fértil.
y puede ser una tierra donde pueda producir frutos en gran abundancia, ¿verdad? Puede ser que esa tierra, a la vista humana, sea una tierra que para el hombre sea una tierra, en pocas palabras, donde no pasa absolutamente nada o está echada a perder. O puede ser también que la vista humana hay una tierra estéril, donde no produce absolutamente nada, donde hacer un trabajo en esa tierra sería en vano. Y ciertamente, por más tierra estéril o improductiva, y cuando la Biblia está hablando ciertamente del campo, del suelo, de la tierra, está hablando y se está refiriendo al corazón del hombre. Pero hoy en día también podemos mencionar eso. Podemos ver una tierra estéril y seca y árida, improductiva a la vista humana, pero ciertamente a la vista de Dios, y Dios puede hacer algo maravilloso. Dios ciertamente es un Dios que hace milagros. Dios es un Dios que crea donde no hay nada, que empieza a hacer una obra de transformación. Y si comparamos que es el corazón del hombre como la tierra que está seca y árida y estéril, de la misma forma el corazón del hombre se encuentra totalmente seco, totalmente estéril, improductivo acerca de dar un fruto a Dios. El hombre está siendo llevado por sus propios deseos, siendo arrastrado por su propia naturaleza, cayendo en muchos errores, tratando de hacer algo para Dios, pero ciertamente cae en una frustración y empieza, en vez de acercarse a Dios, empieza a alejarse de Él, porque piensa que no va a poder o no va a cumplir aquello que dice la Biblia, cuando no hay un entendimiento claro de la palabra. Dios es un Dios que hace una obra maravillosa. Dios es un Dios que hace una obra completa. Así como el hombre, por más que trabaje en esta tierra que se encuentra estéril y seca y árida, por más fuerza humana que haya, por más trabajo que el hombre dé a esa tierra, si esta tierra es estéril, ciertamente no va a producir absolutamente nada. Por más que intervenga en ese momento una fuerza humana o un trabajo arduo del hombre, ¿verdad? No habrá un resultado diferente, porque la tierra se encuentra así, y así está su naturaleza. Y así se encuentra el corazón del hombre, y así está su naturaleza, un entendimiento lleno de oscuridad. No hay luz, un corazón donde no hay verdad y una naturaleza contraria a la voluntad de Dios, donde todo lo que hay en el hombre está contaminado por el pecado, es su naturaleza. Pero también Dios es aquel que ha venido a rescatar al hombre de esa condición, ha venido a hacer una obra de transformación, ha venido a hacer una obra de transformar aquella vida, donde empieza a caminar en una nueva naturaleza. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 1:23, te dice que somos renacidos, vueltos a nacer, regenerados, no de una simiente corrupta, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que hace esa obra maravillosa en el corazón del hombre, en la vida del hombre, para que el hombre pueda contemplar y pueda caminar en esa verdad. No estamos hablando de algo que no es real, estamos hablando de algo que realmente va a suceder en el caminar del hombre, donde aquel que ha sido alcanzado por Dios, o aquellos que han sido alcanzados por Dios, no son llamados para que sigan caminando en esta vida de la misma manera como hemos mencionado, ¿verdad? Mirándose a sí mismos, haciendo su propia voluntad, caminando conforme a su propio parecer, puesta su enfoque o su mirada en las cosas que le pasan, en las cosas que no tienen, en las cosas que tienen, en las cosas de cómo le van hoy en día, mañana, de cómo le va en el trabajo. Están dependiendo de las cosas que suceden en su vida externa. No de esa forma. Dios, a quienes ha alcanzado, a quienes Él ha traído, Dios nos ha llamado a caminar de una forma diferente.
por la palabra de Dios, solo por la continuidad de la palabra oída en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver algo diferente. Y hay una diferencia, donde el creyente empieza a enfocar su mirada no externamente, sino su enfoque empieza a ser direccionado por la palabra, mirando a Dios como obra en su corazón, donde todo lo que acontece o sucede tiene un propósito en su vida. Donde todo lo que acontece y sucede tiene un propósito. Donde Dios está tratando su corazón. Esto quiere decir que el creyente empieza a mirar aquella obra que Dios está haciendo en su vida, donde empieza a tener un enfoque interno. Donde solo la palabra le permitirá ver aquella obra que Dios está haciendo en su vida. Es algo impresionante cómo la palabra empieza a direccionar la mirada del hombre a aquella obra que Dios está tratando, aquella obra que Dios ha comenzado en su corazón. Solamente por la palabra el hombre va a poder ver esa obra. Sin la palabra es algo imposible, es algo que no va a suceder en la vida de esa persona a quien Dios ha traído. Estamos hablando acá de creyentes. Un escenario donde la palabra nos enseña algo muy interesante es aquel escenario donde hablamos de un rey llamado Ezequías. Un rey, cuando leemos, está en Crónicas, está en Isaías, está en Segunda de Reyes, que habla acerca de la vida de este rey Ezequías, lo que él hizo, de cómo caminó en esta tierra cuando fue rey de Judá. La palabra nos menciona que hizo muchas obras. Pero vamos a leer algunos versículos de cómo la palabra nos empieza a presentar cómo se encontraba el reinado de Ezequías. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso del 27 al 31, dice así: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas, Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Interesante el último versículo que menciona. Pero también vemos versículos anteriores cómo la palabra empieza a describir el reinado de Ezequías. Y ciertamente capítulos atrás la palabra nos menciona que Ezequías era un hombre que empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios. Empieza a cumplir la ley de Jehová. Y empieza a transmitir la enseñanza de la ley a todo el pueblo de Jerusalén. La palabra del Señor después nos menciona, ¿verdad?, la magnitud del reinado de Ezequías, las riquezas que había, todas las posiciones que Ezequías tenía. Es algo impresionante. Pero lo cierto que nos menciona un versículo, dice que Dios le había dado muchas riquezas y Dios había hecho prosperar el reinado de Ezequías. Y lo interesante es que el último versículo te dice la palabra que llegan al reinado de Ezequías, ¿verdad?, príncipes, mensajeros enviados por los príncipes de Babilonia. Y lo que dice el versículo en esta versión de Reina Valera dice que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. En otra versión, este versículo 31 dice así: sin embargo, en el asunto de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que le enviaron a preguntar por las maravillas
que se habían hecho en la tierra, Dios los dejó para probarlo, para que supiera todo lo que había en su corazón. Interesante cómo la palabra nos menciona que estos mensajeros que venían de parte de los príncipes de Babilonia, venían a Judá, al reinado que tenía Ezequías, para averiguar, porque la fama del rey Ezequías era tremenda. Cómo Dios había prosperado, cómo Dios había engrandecido al rey Ezequías. ¿Y qué es lo que el rey hace? ¿Qué es lo que menciona la palabra acerca de este escenario? Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 20, verso 13. Dice: y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Qué interesante, ¿verdad? Dice que Ezequías los oyó. Esto quiere decir que Ezequías empieza a entender cuál es el propósito por el cual estos mensajeros llegan a su tierra y empiezan a hacer las preguntas. Y Ezequías los oyó. ¿Qué es lo que dice en el libro de Isaías este mismo versículo? Vamos a leer Isaías 39, verso 2. Dice: y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en todos sus dominios. Que Ezequías y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Qué interesante versículo, porque dice en Isaías: y se regocijó con ellos Ezequías. La palabra nos empieza a mostrar algo interesante. Y ciertamente, cuando leemos en Crónicas, dice la palabra que Dios permite esto para que se dé a conocer lo que hay en el corazón de Ezequías. Vemos por otro lado que lo que Ezequías hace es que oye atentamente las palabras de estos mensajeros y se regocija con ellos, mostrando sus riquezas, mostrando sus posesiones, mostrando todo lo que tenía, ¿verdad? Todo lo que adquiría, todo lo que había adquirido. Y vemos que en los versículos, tanto uno como el otro, Ezequías simplemente empieza a dar la gloria a Dios, o empieza a gloriarse por las riquezas que tenía. Ezequías empieza simplemente a gloriarse por las riquezas que tenía. ¿En dónde estaba puesta la mirada de Ezequías? ¿Reconoció la verdadera maravilla de su reinado? ¿Cuál era la verdadera maravilla de su reinado de Ezequías? ¿Eran las riquezas? ¿O realmente era Dios? Porque gracias a Dios, su reinado estaba estable, su reinado se había engrandecido. Gracias a Dios, Dios había simplemente herido a todos sus enemigos, destruido a todos sus enemigos, y el reinado de Ezequías era prosperado en gran manera. Pero vemos que Ezequías simplemente tiene el corazón enaltecido, dándose la gloria a sí mismo y no a Dios. ¿Qué más dice la palabra en Isaías? En este capítulo 39, del 3 al 7, vamos a leer. Dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye la palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti,
y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Qué interesante. Una de las cosas que la palabra nos da a conocer, ¿verdad? O te da a conocer, es lo que acontece en la vida de Ezequías. Y ciertamente lo que acontece en la vida de Ezequías, en este escenario, tiene un propósito. Como dice ese versículo de 2 de Crónicas, capítulo 32, verso 31. Dice la palabra, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y en esos tiempos Dios sigue obrando en la vida de quienes Él ha llamado, de quienes Él ha traído, para que aquella persona pueda conocer cómo se encuentra su corazón. Y la única forma de entender, la única forma de comprender, la única forma de contemplar es por medio de su palabra. Él es por medio de la continuidad de la palabra en la vida de él o de ella, a quienes Dios ha traído, para que estas personas puedan ver realmente cómo se encuentra su corazón. Donde la palabra alumbrando los ojos del entendimiento del hombre, para que no sea movido por las cosas externas que le esté pasando o aconteciendo en su vida, o para que no esté con esa gran pregunta que sube en la mente de muchos cuando acontece algo en su vida, algo que les sorprende, algo repentino, y muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué y por qué pasa esto? Sino para que por la palabra de Dios el creyente pueda ser direccionado y que no esté nublado por sus muchos pensamientos, sino que pueda ver a dónde Dios lo está llevando. ¿Qué es lo que Dios le está mostrando? ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese escenario que ha acontecido en su vida? En ese escenario que se ha presentado de un momento a otro en su vida. Porque ciertamente Dios tiene el control de ese tiempo. Ciertamente Dios tiene el control de todas las cosas. Y hay un propósito de parte de Dios en la vida de aquella persona que Él ha traído. Como vemos en este escenario, cómo Dios está tratando y está dando a conocer lo que hay en el corazón de Ezequías, para que él mismo pueda ver cómo se encuentra su corazón. Como dice en Marcos 4, verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Qué interesante, ¿verdad? Ciertamente la palabra del Señor es dada al hombre, y está la palabra del Señor para que alumbre nuestra vida, para poder comprender realmente cómo estamos delante del Señor, cómo estamos caminando en estos tiempos. Y cada cosa que acontece en nuestra vida, para quienes Dios ha alcanzado, para quienes Dios ha traído, tiene un propósito. Nada es por casualidad, nada es en vano. No solamente es una cuestión externa que nos pasa, no solamente es para ir y trabajar más cuando no hay plata, no solamente es para entristecernos si pasamos alguna circunstancia de salud física, sino es para preguntarnos, ¿cuál es tu voluntad, Señor, en este escenario? ¿Qué es lo que la palabra te está mostrando? ¿Qué es lo que la palabra te está permitiendo ver en ese momento? Si realmente hay palabra en tu vida. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay nada oculto ni nada escondido, ¿verdad?, que no haya de salir a la luz. Su palabra es enviada para que alumbre nuestro entendimiento. Hay cosas ocultas y escondidas a nuestros ojos, a nuestro parecer, que están en nuestro corazón. Y solo la palabra del Señor es esa lámpara. Solo la palabra es aquella luz que va a traer claridad, que nos va a permitir ver aquello que no podemos ver con nuestro propio razonamiento, con nuestros muchos pensamientos. Nunca lo vamos a poder ver. Solamente la palabra te va a permitir ver aquello que está escondido, aquello que está oculto en tu corazón. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito por el cual Dios ha traído.
Dios te trajo con un propósito. El propósito glorioso, ese propósito glorioso en la vida del creyente es que el creyente empiece a caminar conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha traído para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Una voluntad gloriosa, una voluntad impresionante, una voluntad majestuosa, donde ciertamente Dios va a suplir, Dios va a proveer, Dios va a encaminarte, Dios va a direccionarte, Dios va a abrir puertas. Claro que Dios va a hacer muchas cosas, pero eso no es lo impresionante. Lo maravilloso es cuando el creyente empieza a comprender y a contemplar en su vida y a entender que su vida está siendo dirigida por la palabra, que su vida está siendo alineada por la palabra conforme a la voluntad de Dios. Un alumbramiento que la palabra genera en el entendimiento, obrando internamente y manifestándose externamente en el caminar del hombre. Y la pregunta que te hago es, ¿qué estás mirando en esos tiempos? ¿Hay esa diferencia en tu vida? ¿En cuál escenario te encuentras? ¿En cuál escenario te encuentras? ¿De qué forma hoy en día estás caminando? ¿Estás entendiendo la obra que hace la palabra en tu vida? La palabra está hecha para meditarla. Yo te animo en esta mañana y nos animamos por esta palabra en poner nuestra confianza en Dios, en realmente ir a la palabra del Señor. La palabra nunca va a dejar de hablarte. La palabra, esta vida es tan corta para meditar en toda la palabra. La palabra del Señor siempre está hablando en nuestra vida. La palabra está hecha para contemplarla, para meditarla y para que mediante la palabra podamos realmente conocer al Dios verdadero y también conocer cómo se encuentra nuestro corazón, cómo se encuentra realmente nuestra naturaleza, cómo estamos caminando en estos tiempos. ¿Realmente habrá algo imposible para Él? ¿Habrá algo que Él se escapa de sus manos? Ciertamente no. Él tiene el control de todas las cosas, pero ciertamente por otro lado, Él tiene un propósito en cada cosa que pasa en tu vida. Si Él te ha alcanzado, si Él te ha traído, Él se va a encargar de moldear tu vida y que ese corazón empiece a ser alineado conforme a su voluntad. Y cuando caemos en una situación de desesperación y de confusión es porque no hay palabra en nuestra vida. Porque no estamos viendo por el ojo del Evangelio, no estamos viendo por la palabra, sino estamos siendo llevados por nuestras emociones, por nuestros pensamientos. Y yo te animo en esta mañana y nos animamos por esta palabra a realmente confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de ir a la palabra del Señor, para que la palabra siga alumbrando nuestra vida y que siga la palabra enderezando nuestros pasos y alineándonos a cumplir aquello por el cual Dios nos ha alcanzado. Algo glorioso, un propósito glorioso, porque el hombre ha sido traído y ha sido creado para darle la gloria al Señor de señores y al Rey de reyes. Así que te animo a que ores conmigo por este tiempo de palabra. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra cada día de nuestra vida, Señor, y a confiar en que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder realmente estar abiertos para que cuando tu palabra alumbre nuestra vida, Señor, empezar a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Si buscares a Jehová tu Dios con todo tu corazón, si anhelaras más de su presencia con toda tu alma, lo hallarás. Gracias, Señor, por tu amor, tu palabra maravillosa, Señor, que me da fuerzas día a día, Señor. Gracias. Es mi delicia
te alaban, los que contemplan tu gloria, tu gloria. anhelo, Deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban, los que contemplan tu gloria, tu gloria. anhelo, deseo, me muero Por estar contigo te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo. te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Sí, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Por tu misericordia, Señor. Por tu palabra bendita que me da fuerza cada mañana, Padre. Gracias, Señor, porque me das una oportunidad, Señor. Dichoso el que tiene en ti Tu fortaleza, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. en ti. Anhelo, deseo, Me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero, por estar contigo. te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, Anhelo, deseo, me muero, por estar contigo. te busco, 'Hoy ruego
días hermanos, mi nombre es William Prado. El día de hoy les vengo a comentar dos importantes anuncios. El primero es el discipulado. Ustedes sabrán, el discipulado es una parte muy importante en la vida del cristiano. Es por ello que tanto el discípulo como el discipulador crecen en conocimiento de la palabra de Dios. Como dice Mateo 28, del 19 al 20, y 10 discípulos. El segundo anuncio es los servicios que tenemos, que son los días jueves a las 7:30 y los domingos a las 11 de la mañana, en el cual compartimos por este medio la palabra de Dios. Los animo a que puedan suscribirse marcando la campanilla en la parte de abajo, y también que nos puedan seguir en nuestra red social Facebook, Misión Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Muchas gracias, que tengan buen día.